Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Ahora sí que la última prédica de Segunda de Tesalonicenses. Hoy terminamos la segunda carta a los tesalonicenses y es increíble pensar que llevamos todo el año en estas dos cartas que pues las podemos leer relativamente rápido, pero ha sido de muchísima bendición todo lo que hemos aprendido. Hemos visto desde cómo llegaban Pablo y compañía, Pablo, Silvano y Timoteo, a Tesalónica, después de haber sido encarcelados en Filipos, ¿no? Y cómo comienzan con una relación con este grupo de personas, les comparten el Evangelio y se forma una iglesia, ¿no? Este grupo de personas que creen en Jesucristo y vemos a lo largo de estas dos cartas cómo les dieron seguimiento en ese crecimiento que, que tuvieron estas personas. Y ellos decidieron obedecer el Evangelio, porque muchas veces decimos que hay que creer el Evangelio, pero aquí enfatizamos el hecho de que hay que obedecerlo también. Y Tesalónica, la gente de Tesalónica llegaron a ser una iglesia ejemplar, como lo hemos estado viendo. Y específicamente la segunda carta, pues es una carta de ánimo, de seguimiento, ¿no? Y se enfoca en permanecer en Cristo a pesar de, ¿no?, de las cosas que puedan suceder. Y el día de hoy llegamos al cierre de la carta, ¿no? Y para esto pues debemos entender a lo mejor, no ponernos en los zapatos de Pablo, sensibilizarnos al cierre de una carta, ¿no? Es una despedida por parte del discipulador hacia sus discípulos. Y es una despedida como quien dice simbólica porque la relación siguió, no es que ya no se vieron y ya no pasó nada, simplemente está cerrando la carta, pero es más como cuando un hijo se va de la casa, a lo mejor porque se va a ir a estudiar o porque se va a casar y a lo mejor ya está listo para hacer su propia vida. Es decir, te despides, pero pues no te despides como adiós para siempre, sino es como un cierre temporal, ¿no? Entonces, en una situación así, ¿qué palabras le dirías tú? ¿Qué palabras le dirías a tu hijo? ¿Qué deseos tendrías para él o para ella de, pues, de como ánimo de que pues ya se va a seguir su vida y qué deseos le quieres decir en esa despedida? Y es exactamente lo que vamos a ver hoy. El deseo de un discipulador hacia su discípulo, una vez que le enseñó quizá todo lo que le necesitaba enseñar y a ver si ahora el discípulo está listo para emprender su propio camino espiritual. Entonces acompáñame a 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 16 al 18. Dice así la palabra de Dios: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque llegamos al cierre, Señor, de estas dos cartas tan increíbles. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado por medio de ellas. Esta mañana te pido que pues toques nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, Señor, sensibilizarnos a lo que tú nos enseñas por medio de ellas, Señor, y te pedimos que sobre todo la podamos aplicar y podamos ser sensibles a lo que tú nos enseñas, Señor, para que nuestra vida refleje esa vida de obediencia que tú quieres de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, es muy importante cuando leemos la Biblia identificar las emociones que acompañan lo que está escrito, ¿no? Porque yo creo que Dios usa estas emociones para comunicarnos a nosotros su palabra con la misma emoción que estaba sucediendo, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Esa tristeza que leemos claramente en los escritos de Jeremías, ¿no? Una persona verdaderamente triste de ver a su pueblo alejarse de Dios y pues triste por las consecuencias naturales que vendrían, ¿no? O sea, Dios te comunica esa tristeza de decir, híjole, como para que no hagamos lo mismo, ¿no? O qué tal Salomón, ¿no? Cuando escribe los proverbios, que le está hablando a su hijo, ¿no? Un padre deseándole a su hijo pues que haga caso, ¿no? Que lea estas instrucciones y que las obedezca y que busque sobre todas las cosas la sabiduría de Dios, ¿no? Que es lo que le había servido a él, y le está deseando lo mismo a su hijo, que lo guarde más que el oro, ¿no? Y tiene esas expresiones como que te comunican una emoción más allá. Y creo que como papás deseamos o debemos de desear lo mejor para nuestros hijos.
¿no? Y esa misma emoción es la que vemos esta mañana. Como Pablo, como discipulador, está deseando algo para sus hijos espirituales, para sus discípulos. Y aunque, como les decía, es el cierre de la carta, no podemos dejar a un lado todo lo que nos ha enseñado la carta. Es un conjunto completo y este solo es el cierre. Y todo lo que ha estado diciendo antes claramente viene conectado con el cierre. No es como punto de aparte, se cambio de tema, sino que es el final de todas las ideas que nos ha estado diciendo. Y estos tres deseos que menciona Pablo en el cierre de Tesalonicenses, esa paz de Dios que esté siempre en toda manera con ustedes, ¿no? Que Dios esté con ustedes y que la gracia de Dios esté con ellos, esto claramente está conectado con todas las ideas que venían anteriormente. Y sabemos esto porque empieza el versículo 16 con la palabra y, ¿no? Y esto es un conector muy importante, es una conjunción copulativa, ¿no? Para los que les gusta estudiar el español. Pero el y, esa palabra lo que hace es que enlaza ideas importantes, ¿no? Y por eso es tan fundamental identificarlo. Enlaza las ideas que hemos estado viendo con estas nuevas ideas que vemos en estos versículos. Y estos conectores, estos tres deseos vienen conectados como consecuencia de obedecer lo que Pablo les había dicho en toda la carta. Y por lo tanto, viene también como consecuencia para nosotros si obedecemos lo que Dios dice. Si permanecemos en Él, vamos a obtener estas tres cosas. Entonces, vamos a profundizar un poquito en cada una de ellas. El versículo 16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Entonces, el primer deseo que vemos aquí es que la paz de Dios, ¿no? Que el Señor de paz les dé paz en toda manera. Y a lo mejor pensamos en la paz de una forma humana, de la forma en la que el mundo ve la paz. Y podemos decir, bueno, en realidad yo creo que todo mundo desea la paz. Incluso las personas que hacen la guerra, no esas personas en autoridad, en eminencia, que a lo mejor se ven beneficiadas por algún tipo de guerra, no ese tipo de ideas que luego pues se ven claramente. Hasta la gente que hace la guerra les gusta tener su casa en paz, ¿no? A lo mejor ellos no están al frente de la batalla, al frente de la guerra, pero en su casa les gusta tener paz, o les gusta tener paz con su señora, ¿no? Pero la paz que ofrece el mundo, a lo mejor ese concepto de no estar en guerra, no tiene nada que ver con la paz de Dios. La paz de Dios es algo muy diferente. ¿Y a qué me refiero? Pues tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la paz para que entendamos a qué se refiere la Biblia. Acompáñame a Juan, capítulo 16, versículo 33. Cuando está hablando Jesús y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Jesucristo dice estas palabras, muchas veces decimos, ¿pero a qué se referirá? Porque pues a lo mejor tú vives en paz en el mundo, ¿no? Pero Cristo dice que en el mundo tendréis aflicción. Y Él está diciendo que en Él vamos a tener paz. Y cuando vemos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la paz y que solamente en Él podemos tener paz, a lo mejor nos viene a la mente lo que dice Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, ¿no? Porque cuando está profetizando la venida del Mesías, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces nos habla del príncipe de paz y de que la paz en su reino no tendrá límite, porque es una verdadera paz, ¿no? Una paz al grado de que, pues no sé, el león y el cordero van a poder estar juntos y no se van a hacer daño.
La única y verdadera paz es la que Dios nos puede dar. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Y a lo mejor humanamente pensamos que, bueno, es que la paz pues tiene muchas ramificaciones, ¿no? O a lo mejor pensamos que la paz es simplemente no tener conflicto. Y eso pues está mal, está incompleto. La paz no es solamente no estar en conflicto, porque muchas veces para evitar un conflicto decimos, déjame en paz, ¿ok? Pero si tú estás mal y alguien te está diciendo algo y tú dices, déjame en paz, eso no es una verdadera paz, simplemente estás evitando una confrontación. Como personas, ¿por qué necesitamos esta paz? ¿O por qué Dios quería enviar a este príncipe de paz si yo pienso a lo mejor que no necesito paz, ¿no? Vemos como un concepto de tranquilidad o de estar a gusto. Pero la Biblia nos enseña por qué necesitamos la paz, que solamente Él puede ofrecer. Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. 2 Corintios 5, 18 dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, si entendemos que cualquier persona que está en sus pecados está en conflicto con Dios, o sea, por eso necesitamos la paz, porque no tenemos paz con Dios si estamos en nuestros pecados. Y entendemos por este pasaje y por muchos pasajes en la Biblia que la única forma de reconciliarnos con Dios, de estar en paz con Dios, es por medio de Jesucristo. Entonces imagínate una persona que no está en paz con las autoridades porque tiene problemas con la ley, está prófugo. Una persona que está prófugo, que está huyendo de la ley, no está en paz porque pues está huyendo de la justicia, ¿verdad? De esa misma forma, todos somos pecadores y todos tenemos problemas con la ley, con esa justicia de Dios, y por eso necesitamos ser reconciliados. Necesitamos estar en paz con la autoridad, estar en paz con Dios. Y eso solamente Jesucristo lo puede hacer, nos puede dar esa paz solamente. Y lo opuesto de la paz, pues es el tormento. Y Dios sabe eso y por eso dice, no, yo le voy a ofrecer a todos los que creen en mi Hijo Jesucristo, les voy a ofrecer la paz en vez del tormento eterno. Entonces, la paz para con Dios, como lo menciona la Biblia, es lo más importante, es la cosa que cualquier persona debería de estar buscando, la paz con Dios. Pero la paz tiene varias ramificaciones, y eso también lo encontramos en la Biblia, porque hay muchas cosas que nos quitan la paz, ¿no? Y hay muchas cosas que necesitamos tener para poder tener paz. Y una de las cosas que menciona la Biblia es que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Entonces dices, ok, entonces la confusión también nos quita la paz. Y la claridad, la verdad, nos da paz. La mentira, el engaño nos quita la paz. La verdad de Dios nos trae paz, ¿no? Es una de esas ramificaciones que tiene la paz. Acompáñame a Filipenses 4, versículo 6. Que a lo mejor es un versículo muy famoso en cuanto a la paz, pero ¿de dónde proviene esta paz que sobrepasa todo entendimiento? Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Como consecuencia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús tiene una idea que continúa, porque dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es interesantísimo cómo la Biblia nos conecta las cosas.
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento la podemos tener en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, cuando dejamos todas nuestras preocupaciones en manos de Dios. Y esos pensamientos, los pensamientos también nos quitan la paz. Por eso dice, hermanos, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Muchas veces nos la pasamos pensando puras cosas que no tienen nada que ver con esta lista. Y si piensas cosas que no vienen en esta lista, si tu mente está ocupada en cosas que no tienen que ver con esta lista, lo más seguro es que no tengas paz. Y luego remata con lo que veíamos la semana pasada. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced. Porque nos está dejando un ejemplo. La importancia que tiene el ejemplo que damos a otras personas y que recibimos de otras personas. Es interesantísimo cómo todo esto va conectado. Porque al final dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces muchas veces leemos y no conectamos. Yo quiero la paz de Dios, ¿quién no quiere la paz de Dios? Pero no obedecemos, no creemos en lo que Él nos dice, no guardamos nuestros pensamientos en Él, no llevamos nuestras peticiones delante de Él, no pensamos las cosas que están en esta lista, no imitamos a los buenos ejemplos. Entonces, si hacemos estas cosas tenemos paz, si no hacemos estas cosas, pues obviamente no vamos a tener paz. Y no vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como menciona aquí. Entonces, Pablo, como papá espiritual, como discipulador, le está deseando a sus discípulos que tengan paz. Y él sabe que si obedecen a las instrucciones que Dios les ha estado dando a lo largo de estas dos cartas, van a tener paz, van a obtener esa paz que Dios puede traer. Y es un poco lógico, pero a veces no lo pensamos. Si lo haces, obtienes paz, pero si no lo haces, no. Entonces, si nosotros en nuestra vida no tenemos paz, es para que pensemos, a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? La paz de Dios es un indicador de si estamos obedeciendo o no, porque la paz de Dios es un fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es algo que surge en nuestra vida, que emana en nuestra vida cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios, cuando estamos dejándonos controlar por Él y no estamos nosotros haciendo lo que nosotros queremos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces, si tú no tienes paz, te debería de poner a pensar, pues, ¿qué está pasando, no? Nos debería poner a analizar nuestras vidas, a ver por qué no tengo paz. Algo no estoy haciendo bien, porque la paz es un fruto del Espíritu, es una de las características del fruto del Espíritu. Porque la paz de Dios es a pesar de las circunstancias. Pase lo que pase, debemos de tener paz, porque es algo que Dios nos da. Y es esa paz sobrenatural. No es una paz que viene de ignorar los problemas o de que ya no nos importe nada. Es algo que Dios solamente nos da. Y ese es el deseo que Pablo tenía para sus discípulos. Pero el segundo deseo que viene en el mismo versículo 16 de nuestro pasaje de esta mañana es: el Señor sea con todos vosotros. Yo creo que todo buen padre debería desear que su hijo esté cerca de Dios, ¿no? Y que Dios esté con él. A veces tenemos ideas erróneas de un Dios distante, o un Dios que a lo mejor está muy ocupado para andar atendiendo detallitos, ¿no? Un Dios que no tiene tiempo para sus hijos. A veces pensamos que Dios nos ve como a lo mejor nuestros padres nos veían a nosotros, o a lo mejor como nosotros vemos a nuestros hijos, ¿no? Dices, híjole, esto puede ser muy triste, pero es que hay muchos papás que piensan que los hijos son una molestia. Hay muchos papás que piensan que son un estorbo para mi diversión, un estorbo para hacer lo que yo quiera en la tarde, ¿no? A lo mejor mucha gente piensa que los hijos es mucho trabajo, ¿no? Me quitaron mi sueño, me quitaron mi felicidad, o incluso me quitaron mi dinero, porque pues, los hijos pues cuestan caro, ¿verdad? Entonces ven a los hijos como un gasto. Y muchas veces pensamos que Dios es como alguno de estos malos papás. Pero gracias a Dios, pues Él no es así, ¿verdad? En su palabra nos transmite las ideas de cómo es Él con nosotros. Entonces, por ejemplo, Mateo 1,
versículo 23, vemos cómo, o sea, Dios envió al Mesías, Dios envió a Jesucristo, ¿no? Y el ángel está diciendo, el ángel está avisando el nacimiento de Jesús y dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, si tú tienes alguna duda de que Dios quiere estar con nosotros, o sea, simplemente ves su nombre. Emmanuel significa Dios con nosotros, para que no hubiera ningún tipo de dudas. Dios quiere estar con nosotros y nos muestra su amor, ¿verdad? En que envió a su Hijo, que se llama Dios con nosotros. Eso es Emmanuel. Eso es de Mateo 1, al mero principio. Y al mero final de Mateo 28, el último versículo, para que terminando el Evangelio no te quede la menor duda, cuando les encarga la gran comisión, que les dice: vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, puras órdenes, instrucciones y propósito. Pero cierra el libro diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios muestra sus intenciones de que Él quiere estar con nosotros. Él lo ha mostrado de muchísimas formas. Entonces la pregunta es: ¿nosotros queremos estar con Él? Porque a veces ese es el problema. Dios quiere estar con nosotros, Dios nos ha mostrado su amor de muchísimas formas y nosotros decimos gracias, pero no gracias. O sea, cuando en Juan 15, Jesús está hablando de lo que nos conviene, Jesús está hablando de cómo debemos de vivir. O sea, Él está diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces nuevamente vemos esta idea de estar con Él, de estar permaneciendo con Él. Entonces, un buen padre instruye a sus hijos a permanecer en Cristo. Porque si hay algo que valga la pena, que le puedes enseñar a tus hijos, a tus discípulos, debes escoger esto. O sea, cualquier cosa que le puedas enseñar a un hijo, cualquier cosa que le puedas enseñar a un discípulo, hay muchísimas cosas importantes, claro. Esto es lo más importante. O sea, debemos enseñarles a permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque separados de Él no podemos hacer nada. Entonces muchas veces nos enfocamos en otras cosas, muchas veces enseñamos muchas otras cosas, pero nos estamos olvidando de enseñarles lo más importante. Si no estás en Cristo no puedes hacer nada. Y a lo mejor me dicen: no, hombre, pues separados de Cristo podemos hacer muchas cosas. Bueno, podría ser. Puedes hacer muchas cosas que no son importantes. Puedes hacer muchas cosas que no permanecen, muchas cosas que no son para siempre. Cuando Jesús dice que separados de Él no podemos hacer nada, está refiriéndose que no podemos hacer nada, nada importante, nada eterno. Todo lo demás pues son, como dice la Biblia, pura paja, ¿no? Y siguiendo el ejemplo de nuestro Dios, el deseo de un padre, un buen deseo, siempre va acompañado de la acción. O sea, Dios no solamente es palabra, sino que siempre muestra, por ejemplo, el amor siempre va acompañado de una acción. Un deseo siempre va acompañado con algo de acción, no es puras palabras. Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, nosotros, ¿cómo demostramos el amor hacia los demás? Nosotros debemos enseñarles la información, debemos enseñarles lo que Dios dice, pero también debemos enseñarles a nuestros hijos, a nuestros discípulos, con nuestra vida. Debe venir acompañado de acción, no solamente es palabra, no solamente es de dientes para afuera. Y a lo largo de toda la carta vimos cómo Pablo fue un buen ejemplo para sus discípulos. Y llegamos al tercer deseo que tiene Pablo con sus discípulos. En el versículo 18 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es lo último que les dice en la carta, es el cierre. Y se me hace interesante cómo cierra con esto, porque nada de lo que
podemos nosotros hacer en esta vida sucede si no es por su gracia. Y creo que lo dice hasta el final porque es una de esas cosas que debemos recordar todos los días. A veces nos clavamos en la vida, nos clavamos en el día a día, en las actividades, en las responsabilidades, y se nos olvida que nada, absolutamente nada podríamos hacer si no fuera por Dios. Como dice Jeremías, ¿no? En Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. La Biblia nos dice, ¿no?, que por la misericordia de Dios sale el sol, y sale el sol para todos, parejo, buenos y malos. O sea, un día que no saliera el sol y nos congelamos, ¿no? O sea, si Dios no quiere, no llueve y pues se acaba la comida. O sea, la misericordia de Dios es algo impresionante. Y si entendemos esto, entonces esperamos en Él, dependemos de Él, esperamos en su misericordia. Y si ponemos tantita atención a todo lo que recibimos de Dios, ¿no? Recibimos por parte de Dios, por gracia, ¿no? Esa palabrita que es tan popular que la definimos como ese favor no merecido, algo que Dios te da y que no te mereces, ¿no? Y vemos nuestro día a día, nos diéramos cuenta de que la gracia de nuestro Dios tiene muchísimas formas de manifestarse. O sea, sería imposible hacer una lista y mencionarlas todas en una plática así. O sea, es imposible mencionar todas las formas en las que Dios nos muestra su gracia. Pero yo me puse a pensar, y te invito a que hagas lo mismo. O sea, ¿qué tan seguido pensamos en la gracia de Dios? ¿Qué tan seguido pensamos en que estamos respirando por gracia de Dios? O que estamos a lo mejor pues bien, más o menos, de salud, seguimos vivos, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos a lo mejor un trabajo. O sea, ¿qué tan seguido pensamos en la gracia que Dios tiene para con nosotros? ¿No? Y hay muchísimas formas en las que vemos la gracia de Dios. Una, y la más importante, la encontramos en Efesios 2. Acompáñame a Efesios 2, versículo 4. Es un repasito de la gracia de Dios, ¿no? Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es una de las principales, si no es que la más grande manifestación de la gracia de Dios, es que podemos ser salvos por su gracia. No es algo que nos merezcamos, no es algo que te puedas ganar, no es por obras para que nadie se lleve la gloria, sino Él solamente. Entonces, la salvación es algo increíble porque por gracia somos salvos. Entonces, el primer deseo que cualquier persona que conoce a Dios debe tener para los demás es que la gracia de Dios, ¿no?, rodee a la gente que conocemos, ¿no? La gracia para toda la gente que me rodea, que puedan llegar a conocer a Dios, que puedan llegar a creer en Él, que puedan ser salvos por esta gracia. Pero no muy seguido nos frenamos a pensar en estas cosas. Muchas veces pensamos en nuestra vida, pensamos en nuestros logros, a lo mejor en nuestra educación, en lo que hemos alcanzado, en el esfuerzo que hemos hecho para esta cosa o la otra, y no nos ponemos a pensar que todo lo que somos es por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Se me hace increíble esta frase. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
Y eso es algo que aplica para todos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, si tú tienes cualquier cosita, lo más mínimo que pudieras tú presumir, es gracias a Dios. O sea, si es algo de tu trabajo, pues ¿quién es el que te da la fuerza para que trabajes? Si es tu salud, ¿quién es el que controla todas las células de tu cuerpo? O sea, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y después, una vez que entiendes esto, que mi vida, que todo lo que tengo, que todo lo que soy es gracias a Dios, debe despertarse en ti un sentimiento de deuda hacia Él, ¿no? Y dice, o sea, por eso como que luego dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me da? O sea, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me da? Y entonces dice, o sea, no ha sido vana para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Entonces dices, a lo mejor está presumiendo. No, porque luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, cualquier cosa buena que hay en nuestra vida es por la gracia de Dios. O sea, si yo me despierto temprano para leer mi Biblia es por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios me motivó, me impulsó, me ayudó, me despertó. Entonces empiezas a tener este sentimiento de deuda hacia Dios, de decir, a ver, lo que Dios me ha dado, ¿ha sido en vano o no? ¿Tú qué opinas? ¿La gracia que hemos recibido, la gracia que tú has recibido de Dios, ha sido en vano en tu vida? Ponte a pensar qué has recibido, a lo mejor la salvación, la vida, la salud, todo lo que Dios nos ha dado, ¿ha sido en vano? ¿Le ha servido a Él para algo? Imagínate que vas por la calle y le regalas a alguien que a lo mejor ves que está un poco necesitado, le regalas una comida, ¿no? Y te voltea a ver y la tira. Dices, ah, caray, no sé qué pasó, ¿no? O a lo mejor le regalas a alguien un viaje y pues resulta que no fue. Y dices, oye, espérame, ya te había pagado el avión, el hotel. No, es que no quise ir. Dices, híjole, o sea, ¿cómo te sentirías? Este tipo de cosas nos hace pensar que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado por gracia. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado, nuestra vida, cualquier cosa? ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te da? Y esto es algo que como papás siempre como que le queremos inculcar a nuestros hijos, ¿no? Yo me acuerdo de mis papás decirme 80,000 veces, dale las gracias, ¿no? O sea, ¿qué se dice? Ay, gracias por esto, ok. Porque lo estamos educando. No solamente a decirlo, ¿no? Si lo estamos haciendo bien, no estamos educando a nuestros hijos a solo decir gracias, sino a notar lo que la gente hace por ti, a ser agradecidos, ¿no? Y con nuestros hijos lo primero que les debemos inculcar es agradecimiento hacia Dios. Los discipuladores deben inculcarle a sus discípulos, o sea, que no merecemos nada. Por eso dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo. O sea, todo le tenemos que dar gracias porque todo viene de Él. No te mereces nada, todo es por gracia. Y eso es lo que yo veo aquí con Pablo. Está cerrando la carta y le está diciendo, ¿no? Que identifiquen, que vean la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la gracia esté con ellos, ¿no? Y con su ejemplo y con todo lo que Dios le dio a él y que constantemente está diciendo es que no fue en vano todo lo que Dios me dio. Esa es la actitud que debemos de tener con lo que Dios nos da. Y a lo mejor son pensamientos sencillos, ¿no? A lo mejor estos versículos los leemos de corridito porque pues es el cierre, ¿no? No, y la gracia de Dios sea con todos vosotros, amén. Pero no nos vamos a pensar lo que verdaderamente está de fondo. No pensamos la implicación que tiene la profundidad y podemos pasarlo por alto o minimizarlo porque pues son palabras muy usadas en el lenguaje cristiano, ¿no? Pero, ¿qué tan en serio tomamos las palabras de nuestro Padre Espiritual? O sea, ¿las tomamos en serio? ¿Tienen un verdadero peso en nuestras vidas? ¿O no? Y muchas veces no ponemos atención a qué personas le hacemos caso. Muchas veces en nuestra vida, en lo que hacemos, nuestras acciones están determinadas por personas que no nos aman o personas que a lo mejor no les interesa nuestro bienestar. Puede ser una autoridad, puede ser un jefe, puede ser los amigos, puede ser las redes sociales, gente que ni conocemos, ¿no? A lo mejor las opiniones de otras personas son más importantes que lo que Dios opina de nosotros. Y Pablo nos deja aquí una joyita
en el versículo 17, menciona algo que está muy interesante, porque dice: las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Y dices, o sea, se me hace muy interesante que mencione esto. Si recordamos un capítulo atrás, en el capítulo 2, versículo 2, cuando le está diciendo que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ¿no? Dice: ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, es bien importante que chequemos cuáles son nuestras fuentes, ¿no? Estas personas en Tesalónica se habían estado distrayendo, habían sido movidos, habían estado haciéndole caso a otras personas como si fuera Pablo, como si fuera la autoridad de Dios. Y muchas veces en nuestra vida le hacemos caso a otras cosas como si fueran enseñanzas de Dios. Y la enseñanza de Dios muchas veces no la pelamos. Entonces esto nos debe hacer recapacitar en checar nuestras fuentes. O sea, ¿quién es una autoridad en nuestra vida? O sea, solamente fíjate a quién le haces caso y te puedes contestar quién es el que manda en tu vida. Dios, ¿verdad? Nuestro Padre amoroso es el único que nos ama, es el único que nos guía paso a paso, que nos ha compartido su verdad, porque su palabra es la verdad. Y su palabra debería ser nuestra única fuente de verdad. Y en lo que basamos todo lo que hacemos y todo lo que vivimos. Entonces Pablo le está diciendo: yo les escribí esto y se los firmo, ¿verdad? Para que no vayan a pensar que es de alguien más. Y para que si reciben otra carta y no viene firmada por mí, no la pelen. Porque Pablo era un mensajero directo de Dios. Entonces, lo que escuchamos y lo que obedecemos debe ser su verdad. Y todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todos los libros que leamos o videos de YouTube que veamos, deben traer la firma de Dios. Y la firma de Dios es su verdad, la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que la conozcamos. Porque si los de Tesalónica no conocían la firma de Pablo, pues no hubieran sabido si sí era o no era. Y eso nos pasa muchas veces, que no conocemos la firma de Dios, no conocemos la verdad de Dios. Entonces andamos haciendo caso a una cantidad de cosas tremendas, ¿no? Que no son la verdad, que no son lo correcto. Entonces, ya para terminar, y como cierre, ¿verdad? De todo lo que hemos estado viendo, todas estas instrucciones, todas estas ordenanzas, todas estas pues consejos para permanecer, muchas veces nos pasa como cuando vamos a un curso de capacitación, ¿no? Yo recuerdo que una de las responsabilidades que yo tenía cuando tenía gente a mi cargo, pues era mandarlos a cursos de capacitación constantemente, ¿no? Y regresaban todos muy contentos con su diploma, ¿verdad? O con su constancia de que habían tomado el curso. Pero a mí me daban ganas como de quitarle su constancia, su diploma, y guardarlo hasta que yo viera que aplicaban lo aprendido. Entonces ahora sí, ahí está tu diploma, porque sí lo estás aplicando. Cuando tomas un curso de capacitación, como que muchas veces terminas agotado de todo lo que aprendiste. Pero el objetivo del curso es que saliendo, pues apliques en tu trabajo, en tu día a día, lo que aprendiste. De nada te sirve el diploma si llegas a tu puesto de trabajo y no aplicas lo que aprendiste, ¿no? Entonces, cuando terminamos una carta, cuando terminamos una sección de la Biblia, muchas veces como que decimos: ok, ya llegamos al final, llegamos a la despedida y ya. Pero ese no es el fin. O sea, ese no es el final. Ya cierras el libro y ya lo leí, puedo poner palomita en que ya lo leí. No, de eso no se trata. O sea, porque eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando terminamos un libro, cuando terminamos una sección de la Biblia. Debemos de preguntarnos: ¿qué vamos a hacer con lo aprendido? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios me enseñó? Y un ejemplo muy claro lo encontramos en la vida de algunos de los de Tesalónica, ¿no? Vemos más adelante que algunos de ellos siguieron creciendo, siguieron comprometidos, siguieron obedeciendo a Dios al grado de que fueron a viajes misioneros con Pablo. Menciona la Biblia que Aristarco y que Segundo de Tesalónica viajaron con Pablo a Asia, ¿no? Entonces, perfecto, entonces quiere decir que permanecieron,
quiere decir que crecieron, quiere decir que llegaron a entender la gran comisión y que la cumplieron. Entonces eso es lo que debemos de pensar. Con lo que Dios nos enseña, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a seguir para permanecer en Él? Para seguir caminando en los caminos de Dios. Y todo lo que vimos esta mañana, estos deseos que Pablo tenía para los tesalonicenses, son los mismos deseos que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, Él quiere que tengamos paz con Él. Por eso nos ha dado el ministerio de la reconciliación, para reconciliarnos con Él. La única forma de reconciliarnos con Dios es por medio de Jesucristo. Limpiar nuestros pecados por medio de Jesucristo, arrepentirnos, creer en Él. Y es interesante porque esa reconciliación nos trae paz para con Dios. O sea, estamos en paz con Dios. Y si estamos en paz con Dios, Él manda a su Espíritu a vivir en nosotros. O sea, si Dios vive en nuestro corazón, si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, entonces Dios va a estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, o sea, es un recordatorio de su gracia. De su gracia, que la primera manifestación de su gracia es por medio de la salvación. Y si estamos constantemente recordando la gracia de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, entonces vamos a vivir para Él. Nuestra vida va a valer la pena. La gracia que Dios nos ha dado, el que Él esté con nosotros y que hayamos sido reconciliados con Él, podemos decir que todo lo que Él nos ha dado no ha sido en vano cuando vivimos para Él, cuando le regresamos esa gracia que Él nos ha dado para compartirla con otras personas, para extender su evangelio para que otros también puedan crecer. Y como discipuladores, como papás, esto es lo mejor que le podemos desear a nuestros hijos. Es lo mejor que le podemos transmitir a otra persona, a un discípulo. O sea, si hemos hecho nuestra parte, si entendemos lo que hemos recibido, entonces se lo vamos a enseñar a otras personas. No solo hablado, sino con el ejemplo. Porque Dios es el que hace la obra, sí. Dios es el que hace la obra en las personas que obedecen la instrucción de Dios y los que deciden permanecer en Él, porque separados de Él no podemos hacer nada que valga la pena. Si no fuera por su gracia no podemos ni vivir. Entonces, todo lo que hemos visto en la carta se resume en estas tres cositas. Recordar lo que Dios ha hecho para que lo que Él nos ha dado no sea en vano. Y que sigamos el ejemplo de los tesalonicenses. Que vivamos para Él. O sea, y si nosotros creemos lo que Dios nos dice, si escuchamos y obedecemos sus instrucciones, la consecuencia de esta obediencia va a ser paz. Va a ser que estemos bien con Dios, ¿no? Vamos a tener a Dios viviendo en nosotros y dándonos de su gracia todos los días para poder extender su gracia hasta lo último de la tierra. Y cuando entendemos esto va a ser más fácil vivir de esta forma. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pueda suceder, entendemos que lo más importante es compartir la gracia de Dios. Y esto nos debe motivar. Y debemos motivarnos unos a otros, ¿no? A que la gracia de nuestro Dios no sea en vano. Lo que hemos recibido de Dios, que no sea en vano, sino que nos empujemos, nos motivemos unos a otros a permanecer en Él, a obedecer lo que Dios nos dice, que le mostremos nuestro amor obedeciéndolo. Y así lleguemos a cumplir los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia, en la paz, en México, hasta lo último de la tierra, que no limitemos lo que Dios puede hacer con un grupo de personas que lo quiere obedecer y que quiere extender la gracia que ha recibido de parte de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta carta tan increíble, por estas dos cartas tan increíbles, Señor. Te pido esta mañana que como iglesia, Señor, nos quede claro, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros. Te pido que entendamos que solamente con Jesucristo podemos tener paz. Te pido que entendamos lo que significa que tú estés con nosotros, Señor, que tu Espíritu esté en nosotros y que podamos ver, que podamos entender que absolutamente todo lo que tenemos es por tu gracia, Señor. Y entendiendo estas tres cosas, Señor, te pido que podamos vivir de una forma que demuestre, Señor, que entendemos lo que tú has hecho por nosotros, que nuestra vida
no sea en vano, Señor, que toda la gracia que nos has dado, que no sea en vano, Señor, sino que podamos glorificarte con todo lo que hacemos, Señor. Te lo agradezco, te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima. Empezamos un nuevo libro. Espero que estés emocionado, ¿verdad?, de la sorpresa de qué es lo que sigue. Y pues que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y nos vemos hasta la próxima.